Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona. Bienvenidos a Argentina con Salud. Un domingo más aquí. Estamos firmes para traerte, sí, todas esas cosas, esas dudas que a vos siempre te tienen ahí pensando, esto es mejor, esto es peor, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Sí, todo eso lo vamos a tener acá, por supuesto, en Argentina con Salud. Prepárate, porque fíjate que viene mucha información. Recibimos en Argentina con Salud a la doctora Daniela Pastaro, médica pediatra, especialista en cardiología infantil. Actualmente pertenece al staff de profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Trabaja además en el área de cardiología del Sanatorio Sagrado Corazón y del Hospital Español de Buenos Aires. Se desempeña como ecocardiografista fetal del Sanatorio Anchorena y atiende en consultorio privado. Para consultas y turnos, comunicarse al 11 35 67 37 52. Tan importante para la salud es el corazón. Sí, señora, sí, señor, el corazón. No queremos tener el corazón con agujeritos y por eso nos vamos a dedicar hoy en este programa a las cardiopatías congénitas. Estamos hablando de corazón, todas aquellas afecciones que tiene o que puede tener el corazón, y cuando hablamos de congénito, justamente estamos hablando de todas aquellas cosas que ya vienen con nosotros, que se hacen o que se producen en la panza de la mamá. Yo te lo explico así simple, pero la que te lo va a explicar bien es la doctora Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar acá, por venir. Gracias por la invitación, por favor. A contarnos esto de los corazones con agujeritos, que dicen los chicos. Los corazones. Bueno, como muy bien vos dijiste, cuando hablamos de cardiopatías congénitas es eso, son anomalías estructurales del corazón. También incluimos los grandes vasos intratorácicos, digamos, los que están adentro del pecho, sí, y que ya se forman de manera intrauterina, desde el periodo embrionario. Es fascinante en realidad la embriología del corazón, porque es un tubito que empieza a generar todo plegamientos y contorsiones para formar ese corazón que conocemos normalmente, de 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, y que los vasos vayan saliendo donde tienen que salir, las grandes arterias, y las venas llegar a donde tienen que llegar. Pero bueno, eso es básicamente las anomalías que ocurren en el corazón desde antes de nacer. Y ojo de no confundir cuando uno habla de congénito con algo genético. No se sabe bien cuál es la causa de las cardiopatías. Exacto. Es cierto que hay una incidencia aumentada en hijos de madres con cardiopatías. O sea que la parte hereditaria existe de alguna manera, o la tendencia hereditaria existe, pero no significa específicamente que sea de esa manera. No necesariamente. Hay una incidencia, puede tener un aumento de un 3, un 5%, pero la causa es multifactorial. Exacto. Es una pregunta típica de los padres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo tiene la cardiopatía? ¿Sí? Y es multifactorial. No es que les queramos mentir, es multifactorial realmente. A ver, para traducirlo de alguna manera, así como se va formando el embrión durante los 9 meses, o sea, en cada semana te van contando y te van mostrando qué se va formando primero y qué se va formando después. Hay algún momento en que por ahí hay algo que no terminó de cerrarse, generalmente son pasos que no se terminan de cerrar, o alguna válvula que no hace la función que corresponde, sí, y en eso basamos, la cardiopatía. De acuerdo a eso va a ser el tipo de la cardiopatía, desde muy muy leve, que el niño nace y quizás no se diagnostica en la niñez, puede llegar a un adulto joven sin diagnóstico,
Algunos se diagnostican y solo requieren un control habitual, un control anual o cada 6 meses, dependerá. O niños muy, muy graves, sí, que nacen y requieren una atención inmediata, que eso ya hablamos de cardiopatías específicas, que son las ductus dependientes. Sí, que son un grupo que van a ser chicos que requieren una atención inmediata o una atención antes de irse de la internación conjunta de la neo, de la internación conjunta con la madre o el padre. Sí. Bien. Te voy a hacer una pregunta que por ahí voy a estar diciendo cualquier cosa, pero viste que la gente pregunta, a ver, como estabas hablando de que hay algunas cardiopatías que por ahí no significan nada, o sea, que existen, que requieren solo un control y que por ahí no pasa más que de eso. Cuando hablamos del soplo, el famoso soplo, ay, mi nene nació con un soplo. Perfecto, eso es una excelente pregunta porque es un motivo de consulta súper frecuente. Y es lo que yo siempre intento transmitirles a los padres. El soplo es un ruido que hace la sangre cuando atraviesa las estructuras del corazón y que nosotros, sea el pediatra o los cardiólogos, lo escuchamos con el estetoscopio, que es esa herramienta que tenemos, y lo escuchamos. Los soplos pueden ser totalmente benignos, que nosotros en pediatría a veces los llamamos funcionales, o benignos o de la infancia, y soplos que son secundarios a un agujero, anormal, a una válvula que no anda bien, a algo que está cerrado. Y después depende del momento del niño. Yo siempre les hago pensar a los padres como que, bueno, hay un río. Un río cuando circula el agua tranquila, no pasa nada, no hace ruido. Pero cuando el agua empieza a alborotarse, hace un ruido. Y ese sería el soplo. Entonces, un niño que está con rápido crecimiento, cuando está con fiebre, cuando está incubando en enfermedad, que la sangre tiene que pasar con más velocidad, podemos escuchar un soplo. Y eso por eso es típico. El niño va a una guardia cursando un cuadro respiratorio, unas líneas de fiebre, y le diagnostican un soplo y ahí viene urgente al cardiólogo. Claro. Entonces, los soplos que nosotros los cardiólogos definamos como funcionales o inocentes no requieren controles. Bien. Yo le transmito a los padres, no son enfermedades. Claro. No lo pongan en las fichitas del colegio. Claro, no está dentro de la cardiopatía, tal digamos. Cual. No lo pongan en esa fichita del colegio porque por ahí las maestras no están al tanto, segregan a ese chico, lo dejan sin hacer actividad física, etcétera. Claro. Y no es nada para que se cierre, no tienen que venirme a ver cada 6 meses por esto, se va a ir solito. Cuando desarrolla la caja torácica, el pechito, desaparece. Y después sí, obviamente, si bien nosotros con la auscultación decimos este es un soplo funcional o puede ser secundario a algo, tenemos una herramienta muy valiosa para nosotros que es el ecocardiograma Doppler. Ahí vemos anatomía, estructura, función del corazón y ahí decimos, bueno, realmente no es nada o bueno, hay algo que controlar. Claro. Si ese ruido ya está provocado por algo que es un poquito más que el ruidito normal o natural, hay algún, como decís vos, algún agujerito que está mal, alguna válvula que no está funcionando y demás. Exactamente. Hay signos de alertas, por ejemplo. Uno que es el más tradicional, que es el famoso las manitos, los labios azules. Sí. Bueno, en realidad, a ver, hay que... eso es lo que lo llamamos, los médicos decimos cianosis. Cianosis. Cuando el chico no tiene una saturación adecuada en los tejidos, por ahí se van a acordar de la pandemia, el famoso saturómetro que decían, uy, ¿cuánto satura este paciente? ¿Se interna o no se interna? Porque satura menos de 90, más de 90, bueno, los criterios que había en ese momento. Pero la cianosis, para que sea una cardiopatía, tiene que ser una cianosis central. No es solo la periferia de la boquita, no es solo las uñitas, ¿sí? Porque eso puede ser secundario a cambios de la temperatura, sobre todo y principalmente en un neonato que son muy lábiles, un bebito recién nacido, sino que tiene que involucrar mucosas y obviamente también va a estar la parte periférica, pero tiene que ser una cianosis central. Las mucosas van a estar incluidas en esto. Bien. Y para que un chico esté cianótico, hay algo muy importante, por ejemplo, que ya se instauró como un screening, que es el screening neonatal. Antes que el chico se vaya de alta, se hace un test de saturar al paciente con este aparatito, después de las 24 horas y lo más cercano al alta del paciente. ¿Sí? Antes que se vayan con la mami o con el papá a la casa, listo, lo saturamos, manito derecha y los pies. Si eso da más de 95%,
bebé a la casa, no tiene nada en el corazón, al menos grave. ¿Sí? Bien. Si da menos de 89, llamamos urgente al doctor, que probablemente el neonatólogo nos llame a los cardiólogos, y probablemente haya alguna cardiopatía. Bien. Y si da en el medio, se repite y se siguen los mismos criterios. Pero esto es muy, muy importante, pues esto permite un diagnóstico de las cardiopatías ductus dependientes, que es la que hablamos al principio. El ductus es una estructura que es como un puentecito, ¿sí?, que nos permite mantener la circulación cuando estamos adentro de la panza. Cuando salimos, 24 o 96 horas, eso se va cerrando progresivamente. ¿Y qué pasa? Si el chico tiene una cardiopatía y necesitaba ese puentecito para vivir, y el chico se fue de alta porque todavía tenía abierto ese puentecito, se descompensa en la casa. Y no es lo mismo un chico que se descompensa en la casa que lo podamos diagnosticar a tiempo y hacer un tratamiento adecuado. Esta unión entre lo que sería la cianosis, esto ver tanto las manitos como la boca azul, que sería la representación de la falta de oxígeno. Sí. Porque a veces nos pasa que los que estamos en salud por ahí nos queda muy claro, pero los que no están en salud es como que, pero pará, si me está hablando del corazón, ¿qué tiene que ver con que se quede sin aire? ¿Cuál sería la relación de por qué estas cardiopatías hacen que los chiquitos se queden sin aire? O sea, o con menor con la baja oxigenación. Bueno, cuando nosotros hablamos de las cardiopatías cianóticas o esta del nene azul, en realidad podemos tener causas que tienen con el flujo aumentado, la sangre aumentada a nivel de los pulmones, que nosotros le llamamos hiperflujo pulmonar, y que en este caso el ejemplo más típico es una cardiopatía muy compleja que se llama la transposición de grandes vasos. Normalmente están al revés. Están al revés. Están al revés, exacto. Del ventrículo izquierdo normalmente sale la aorta. Acá sale la arteria pulmonar. Bien. Y del ventrículo derecho normalmente sale la arteria pulmonar. En este caso sale la aorta. Entonces están al revés. Entonces la circulación es en paralelo, ¿sí? Claro. Y no funciona. Entonces siempre está circulando sangre sucia. No hay oxigenación. Claro, Exacto. La sangre sucia vuelve al pulmón, entonces no sirve porque el pulmón, la sangre limpia vuelve al pulmón, entonces no sirve oxigenar eso. Entonces queda esa circulación en paralela y el nene va a estar azul porque los vasos están al revés, básicamente a grandes rasgos. Y después tenemos otra causa con flujo disminuido a nivel de los pulmones, que hay una obstrucción. Y la representación más grande es la tetralogía de Fallot. A nivel de la pulmonar, ¡pim!, hay una obstrucción. Está cerrado. Hay distintos grados, ¿no es cierto? Sí. Que puede ser desde muy leve y el paciente al inicio no se pone azul y se va poniendo progresivamente azul, o cuando está muy, muy cerrado, que sería algo crítico, el paciente se pone azul inmediatamente. Bien. Ahí ya tenemos por lo menos la ejemplificación de por qué tenía que ver el oxígeno con el corazón en estos momentos. Las formas del corazón que empezamos a ver, que nos muestran y que nos dicen, no, porque acá el corazón tiene una forma diferente, porque claro, no tenemos todo el corazoncito con la formita que se ven habitualmente. Bueno. Pero las cardiopatías muestran unas formas diferentes. Sí, me hice acordar a los chicos que cuando le muestro el eco me dice, pero esto no es un corazón, claro, porque no se lo imaginan así. Sí, por ahí lo que a vos te hace recordar esto de en las radiografías de tórax, las distintas formitas, que sí puede tener esto con la forma de zapatito, de sueco, que es típico de la tetralogía de Fallot, esta patología que hablábamos antes. Justamente porque el ventrículo derecho está gordo, está hipertrófico, entonces da esa formita, bueno, y la arteria pulmonar ahí que está más chiquita, y bueno, y el famoso muñeco de nieve, que esta es una cardiopatía, que bueno, no la nombramos hasta ahora, pero en vez de las venas estar llegando adecuadamente a la aurícula izquierda, hay una anomalía total del retorno venoso y es de tipo obstructivo. Es muy típico y eso es una urgencia en nuestros pacientes cuando vemos esa placa de tórax. De todas maneras, esto los grandes maestros, los grandes profesores hacían muchísimo hincapié ahora, pero nosotros tenemos tan fácil el acceso al ecocardiograma ahora que por ahí
que ahora es como que ya digamos sí, que vemos esa forma... la clínica del paciente y en cualquier guardia, en cualquier Bien. institución tenemos, al menos acá en Capital, tenemos un ecocardio claro, como disponible para hacer el diagnóstico correcto inmediatamente. más rápido, más claro y sin tanto adivinar como por ahí tenía que haber sido antes. Pero bueno, no todas las cardiopatías son con tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Es cierto. O sea, para que no nos asustemos. Cardiopatía, salimos todos corriendo, No. ay, me tienen que abrir y operarme el corazón. No es así. 100% no. En realidad los avances en la medicina permitieron, antes la gran mayoría eran así, ahora hay muchos avances en lo que respecta al cateterismo. El cateterismo es eso que el famoso me pinchan la ingle y llego a través de distintos catéteres, como la palabra lo dice, hasta el corazón. Y si hay un agujerito, irlo a tapar con un tapón. Si hay una válvula cerrada, irla a abrir con un balón. Y bueno, eso nos ayudó mucho en la evolución. Y obviamente no todas las cardiopatías son quirúrgicas porque hay algunas que solo requieren seguimiento, de más está decir. Perfecto, o sea, ni todas las cardiopatías son quirúrgicas, ni todas las cardiopatías terminan en un trasplante, que también es el susto muy grande. Y en el caso de que ser quirúrgicas, tampoco la operación no se hace ni bien nacen en la mayoría. De nuevo, depende la gravedad de la cardiopatía. Hay cardiopatías, por ejemplo, esta transposición de grandes vasos que hablamos, que los vasos salen totalmente cruzados, no hay manera de... Eso es un bebé que en la primera semana de vida en líneas generales se opera. Si es una hipoplasia, o sea, el ventrículo izquierdo no se desarrolló, tengo que hacer algo para poder darle el adecuado flujo a ese chico. Pero, por ejemplo, podemos tener una comunicación interauricular, un agujero entre las dos aurículas, y ese paciente, si yo no le haría el diagnóstico, la clínica se presenta en un adulto joven. Entonces, más o menos alrededor de qué edades. 15, 16, 20 años puede llegar la clínica, que ya me importa. Puede haber repercusión, obviamente, antes. Si yo le hago una ecografía al corazón, puede haber dilatación de cavidades derechas, puede ser un paciente que se enferme un poco más de lo respiratorio que otro, que crezca un poquitito menos a veces. Pero no en niveles significativos como para dar una pauta de alarma. Y generalmente estos chicos, por ejemplo, los esperamos alrededor del jardincito, los operamos porque nos suele dar una clínica florida antes, entonces los operamos en un chico en edad de jardín de infantes. Y bueno, y después dependerá cada uno. Es muy artesanal en pediatría. Exacto. Es súper artesanal y es súper ver cada chico. Es una pregunta que me hacen mucho las madres. ¿Con qué peso lo opero, doctora? ¿Cuánto tiene que pesar? Claro. ¿Qué edad tiene que tener? Y yo siempre les explico que no hay un número, hay un paciente. Si tu bebé, por más que pese 3 kilos o 4 kilos y no me aumenta de peso, está en insuficiencia cardíaca, y no hay manera de controlarlo con medicación, lo vamos a tener que operar. Pero si tu bebé va evolucionando muy, muy bien, lo esperamos con el máximo peso posible, que esa cardiopatía lo permita, para tener un mejor pronóstico. Pero dependerá del chico. Acá en Argentina con Salud nos gusta hablar de prevenciones para no llegar generalmente a lo que son las enfermedades. Pero en este caso estamos hablando de cardiopatías que por ahí no podemos ni siquiera prever. Sí podemos hacer o prestar atención a determinadas cosas, a determinados alarmas, ítems, sobre todo no para, estos chicos que por ahí no a la salida del neonatólogo, a la salida del nacimiento de recién nacidos, no presentan ningún tipo de alarma, ni de síntoma, ni demás, pero en el transcurso del primer año, segundo año, empiezan a hacer ¿Cuáles serían esos síntomas o esos signos que yo tengo que prestar atención? Bueno, generalmente puede haber algo antes, ¿sí? En meses, digamos. Un paciente, por ejemplo, que no quiera succionar bien, que se canse, sea mamadera, sea el pecho que tome, succiona y se cansa, entrecorta, que se agite, que le vean la pancita, ¿sí? Que se levanta muchas veces o que se le marquen las costillitas.
El transpire mucho a mí no me gusta mucho porque hay muchos bebés que transpiran y para mí que no es un tienen. signo valorable, pero bueno, eso es una. Los cambios con el llanto, por ahí lloran y se ponen muy, muy azules, que también puede ser que esté presente en cualquier otro neonato, pero bueno, es una cuestión para consultar. Pueden ser esas básicamente como signos de alarma, así que a mí me llamen la atención. Obviamente la falta de aumento de peso, eso la el crecimiento pediatra habitual que el pediatra va siguiendo y que siempre va mostrando si hay cosas. Pero si no, no hay un signo de alarma, decir, no, tengo que salir corriendo y llevarlo al cardiólogo. Sí, en general el pediatra debería detectarlo si el nene respira muy distinto o si hay un cambio en la coloración. Se debería ver si hay algo grave como para salir corriendo al cardiólogo. Se detecta. Se detecta enseguida. Es fácil de ver, digamos. No es como otras cosas que por ahí, bueno, quedaron ahí dando vueltas y no sabemos o no le prestamos atención específicamente. Tal cual. O sea, que nos quedamos tranquilas, mamás, que no es que no nos vamos a dar cuenta de que al bebé le está pasando algo. Y que... Yo creo que sí, siempre les pregunto eso a las madres, ¿vos cómo lo ves? Exacto. Yo creo que las madres, si notan un cambio en lo que es habitual para su hijo, a esa madre siempre hay que prestarle atención, madre, padre, cuidadora, lo que sea. Pero el que lo cuida permanentemente y nota un cambio, hay que escucharla. Prestarle atención. Sí. Me encantó que lo hayas explicado de esa manera porque pasa que muchas veces nos quedamos con esto, que nos quedamos a ver cómo era cuando yo estudié, cómo era la anatomía, dónde pasaba por un lado, dónde pasaba por el otro, y eso, graficarlo es muy lindo y es muy importante para saber, porque cada vez que estamos informados, menos miedo tenemos. Totalmente. Y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las personas y los profesionales que vienen a Argentina con Salud. ¿Qué es la salud para vos, Daniela? Ay, bueno. Bueno, la salud para mí, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario, quiero decir, y trabajábamos mucho en su momento en la carrera esto, y me acuerdo el título, pero a mí me encantaba, que no es la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Espectacular. Sino es ese conjunto de estabilidad biopsicosocial. En las cardiopatías nos pasa mucho. El paciente está enfermo de la cardiopatía, solamente no tienen temas con el desarrollo, la familia que tiene que contener un cardiópata. Para nosotros son héroes nuestros pacientes cardiópatas. Tener que llevar adelante ese corazón es maravilloso. Entonces tiene que ser toda una conjunción de la persona desde el punto de vista biológico, psicológico y social que nos rodea. Muchísimas gracias. Un placer tenerte, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y seguimos porque esto recién empieza, hay mucho más. Recibimos en Argentina con Salud a Diego Lerner, entrenador deportivo. Estudió ciencias políticas y coaching ontológico. Además, estudió coaching deportivo y psicología de alto rendimiento, neurociencias aplicada al deporte y la educación. Actualmente se encuentra dirigiendo el Instituto ILSE y trabajando en la Primera División de Platense Femenino. Pasó por inferiores de Estudiantes de La Plata trabajando con deportistas de equitación, tenis y fútbol. Podés conocer más de su trabajo en sus redes sociales @diego.lerner.coach. Tan importante es la salud en todos los aspectos, sobre todo cuando interviene nuestra mente y en especial cuando vamos a hablar de deportes. Porque para hacer deporte no solamente el físico tiene que estar saludable y tiene que estar sano, también la mente. Pero no te lo digo yo, te lo va a decir él. Lo tenemos con nosotros a nuestro querido Diego. Hola, ¿cómo estás, Diego? Hola Laura, bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Diego, estamos hablando de lo que es la salud, de tener la mente sana para hacer deporte, porque cuando hablamos de deporte generalmente estamos hablando de tener el cuerpo sano, pero no pasa solamente por ahí, ¿no es cierto? Es interesante lo que traes, lo que mencionás, porque en general creemos que el deporte es la parte táctica, y pensemos en todos los tipos de deporte, la parte técnica, la parte estratégica, y hay algo que es fundamental desde el deporte individual al deporte grupal, que es
cómo está la cabeza del deportista en cada uno de esos escenarios, en cada uno de esos deportes. Y cuando digo cabeza, es cómo se está sintiendo y cómo está pensando el deportista en el fútbol, en el hockey, en el rugby, en el lanzamiento de jabalina, porque eso además termina impactando en su En- performance. claro, en el rendimiento. Sí, no va a dar lo mismo. Podemos Ujú. pensar en distintos ejemplos, pero uno que se me viene a la mente no va a dar lo mismo. Si yo soy, vamos al ejemplo del fútbol y lo podemos extrapolar a cualquier otro escenario o a cualquier otro deporte, no da lo mismo. Si, situación hipotética, yo creo que el próximo partido es de vida o muerte, vamos a Ujú. pensar qué puede llegar a suceder emocionalmente con ese deportista, o si creo que es una oportunidad para, por ejemplo, mejorar mis habilidades, o por ejemplo, creo que puedo ganar, distinto a si creo que puedo perder, o no lo ganamos ni de casualidad a si, por ejemplo, lo vamos a ganar, y ahí podemos empezar a abrir todo lo que es el abanico de pensamientos que puede haber en la práctica del deporte, en un partido, etcétera. La carga emocional, no solamente la carga mental que uno le va otorgando a los distintos pensamientos, ya sea en este caso en el deporte, no solo como hablábamos recién en el rendimiento, sino en la posibilidad, en lo que puedo o no puedo hacer, en lo que creo que puedo y en lo que creo que no puedo hacer. Eso es un peso bastante fuerte, ¿no es cierto? Sí, por varias cosas. Es interesante la parte de las creencias. No solamente basta con que yo crea que vaya a poder para que yo después pueda, pero es importante. No basta, pero es importante. Y ahí se me vienen varios ejemplos. Mira, el primero, cuando hablamos de creencias, es algo que viene de la economía, viene de la psicología, que impacta en el pensamiento, que es, por ejemplo, la expectativa, la profecía autocumplida, que es, Ujú. lo digo así como medio técnico y después lo bajo a un ejemplo del fútbol, que es qué expectativa tengo yo sobre el futuro y cómo esa expectativa que tengo yo sobre el futuro termina impactando mi comportamiento actual. Ejemplo, el domingo voy a jugar, se digo un ejemplo y después se lo llevamos a cualquier deporte, es solo ficticio el ejemplo. El domingo vamos a jugar contra Boca. Sí. Si yo creo que el próximo domingo que vamos a jugar contra Boca, creo que no vamos a ganar ni de casualidad, entonces esa expectativa que yo tengo hoy, miércoles, sobre lo que va a suceder el El, domingo, va a moldear mi presente, que es. Y el jueves a lo mejor empiezo a entrenar distinto, empiezo a entrenar distraído, o empiezo a bajar mi rendimiento en el entrenamiento, o ujú. empiezo a mermar mi rendimiento en el entrenamiento y lo que puede llegar a implicar que baje mi Sí. rendimiento. Miércoles lo mismo, jueves lo mismo, viernes, sábado, domingo, y el domingo llega el partido, y la gran pregunta es, siempre ahí llego, cambié mis expectativas, moldearon mi comportamiento actual cada uno de esos días. ¿Cómo fue mi comportamiento? Muy por debajo de lo que yo podía haber rendido por ejemplo, en los entrenamientos. Y si llego al partido creyendo que no voy a ganar ni de casualidad, y es más probable que a lo Ni me mejor muevo. no dé el 100%. Sí, no voy a dar el 100%. Y si no doy el 100%, termina el partido y después aparece mi ego que dice, ¿viste que ibas a perder? Y Claro. bueno, claro, aparece el ego que dice, ¿viste que ibas a perder? Que lo alimentamos de una forma positiva, pero se genera cierta contradicción porque yo quería ganar, pero de repente mi ego me dice, ¿viste que ibas a perder? Y no está relacionado con que adivino el futuro y soy un Nostradamus, sino que mi comportamiento se modificó porque el miércoles creía que iba a perder. Ejemplo. O sea, no solo la parte de las creencias que puede modificar lo físico, sino que ya directamente, o sea, no tanto el rendimiento, sino lo que realmente quiero hacer o de manera casi consciente de esperar que realmente no voy a poder rendir. Sí, a veces es difícil saber si es consciente o inconsciente. A veces me da esta sensación, no quiero desmentir lo que estás trayendo, pero Ujú. a veces hay un montón de emociones o de pensamientos que los tenemos y ni siquiera los podemos registrar. Sí. El punto es poder registrar para ver qué puedo hacer con eso. Voy a un ejemplo de mi vida cotidiana Ujú. y después lo llevamos al deporte. Yo, ejemplo, como metáfora, yo soy obsesivo de la limpieza. A mí me encanta limpiar, los sábados limpio mi casa, pero si yo no puedo ver el papelito que está debajo de la mesa, no lo voy a poder levantar.
Y a veces hay un montón de pensamientos que aparecen en nosotros, o en nosotros, o en los deportistas. No me puedo incluir ahí porque no Sí, practico deporte. Hay un montón de pensamientos, hay un montón de emociones. El punto importante es registrar para después ver qué hago con esos pensamientos. Si no lo puedo registrar, el papelito no lo puedo levantar, bien. el papelito que está debajo de la mesa. Ujú. Y si no puedo registrar ese pensamiento, que muchas veces tenemos un montón y no lo registramos, no me voy a poder hacer cargo y después no lo voy a poder cambiar. Esto para mí es fundamental. Hay veces que hay pensamientos o emociones y no sabemos por qué están, o no sabemos de dónde vienen, o lo queremos cambiar, pero no tampoco tenemos los recursos. Y Claro. bueno, el primer paso es registrarlo. Claro, muchas veces, como te estás diciendo vos, si yo no registro lo que me está pasando, es muy difícil que pueda modificarlo. Y bueno, ahí está el trabajo, uno de los trabajos que yo tengo con deportistas, es justamente acompañar a ver esos registros de esos Ujú. pensamientos que pueden hacer mermar la performance del deportista. Sí. Pensamientos es pensamientos de autoboicot, de creencias Ujú. limitantes, pensamientos que llevan a falta de concentración en un entrenamiento o en un partido. O, por ejemplo, doy un ejemplo, yo estoy trabajando con varios deportistas, pero doy un ejemplo sin dar nombres. Jugador que está en Italia, Primera División de Italia, y durante la semana, esto es real, pero voy a cambiar algunas cosas. Ujú. Durante la semana empezó a extrañar a su pareja. La empezó a extrañar porque Mm. hace varios meses que no la veía y el foco durante los entrenamientos no estaba puesto en el fútbol, estaba puesto en su pareja, en su Sí. relación y cómo le angustiaba no poder verla durante mucho tiempo. Bajó el rendimiento en el entrenamiento. Ujú. ¿Qué pasó? Llega el día del partido. El día del partido, el entrenador, o días antes, ¿no? Depende, en este caso estoy cambiando algunas cosas. Llega el día del partido, se entera que no va a ser titular y empieza y dice: ¿Cómo no voy a ser titular? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿Estaré haciendo mal? ¿Soy un Claro. inútil? Cualquier pensamiento que pueda llegar a aparecer. Y no, no es que sos un inútil. Estabas extrañando a tu pareja, no registraste eso, no registraste que estar extrañando a tu pareja a lo mejor te sacó de foco de Ujú. la semana de entrenamiento, mermó tu nivel y el entrenador solamente eligió a quien estaba mejor en ese día de Claro. entrenamiento. Y bueno, hay que trabajar justamente para hacer ese registro de esos pensamientos y cómo esa emoción a lo mejor te sacó de foco y volver a traerte. E importante también ahí poder separar que no es que sos un inútil o que sos un mal Claro, no. deportista, solamente tuviste una Que mala una cosa semana. acarreó la otra en realidad. Sí, es una sucesión a veces de pensamientos. O sea, aparece a veces, hay un estímulo, ejemplos, traigo a mi pareja, erro un penal, lo que sea, Claro. y a partir de ahí aparece la maquinaria del pensamiento que lleva pensamiento, emoción, y se vuelve casi una espiral negativa, o también puede ser positiva, pero en este caso negativa, Ujú. que lleva a cada vez bajar el rendimiento. En tu experiencia, en el caso del deporte específicamente, ¿qué influye más? ¿Lo que está pasando fuera de lo que es el deporte, hasta al deporte, a lo que es el rendimiento propiamente dicho, o lo que pasa en en el deporte y en su profesión influye más en su vida personal? Yo creo que es muy buena la pregunta. Yo creo que es un híbrido. No, no tengo la respuesta exacta, es un Ujú. híbrido, porque no podemos pensarnos ajenos a lo externo. Vivimos todo el tiempo en vínculo con lo externo. Hay que pensar el deporte, habría que pensar el deporte, habría que pensar la edad. No da lo mismo, a lo mejor, vamos a ejemplos concretos que capaz que sirve Sí, para poder explicarlo. No da lo mismo si tengo 18 años y de repente mis redes sociales, mi Instagram, creció de eso 4.000 externo, seguidores a claro. 50.000, a 100.000 seguidores y recibo un montón de mensajes Ujú. sexoafectivos y de repente mi cabeza se va para cualquier lado Ujú. y termina impactando a veces si no tenés un buen entorno Sí, o no estás contención. acompañado, o sea, por psicólogo, en mi caso es coaching, pero psicólogo, lo que fuese, como Ujú. para bajar un poco más a la tierra, eso es un híbrido, es un ida y vuelta. Claro. Que bueno, también, si es una edad un poco más avanzada, si hay un entorno familiar, si hay un tema, como decías vos recién, por ejemplo, extrañar a una pareja, pero si en el caso también hay hijos y alguna afección de algún hijo, todo eso hace que sea un combo bastante más complicado. Sí, y agregando podemos pensar en situaciones donde hay deportistas, pensemos en el fútbol, esto no aplica por ejemplo para el hockey, fútbol que
familias que le dicen a sus hijos de temprana edad, vos no vas a salvar. Y ahí hay que trabajar, Exacto, cómo sobre la carga gestionar que le las gestionaron. expectativas. Exacto, Sí, eso es habla una carga muchísimo. importantísima, muy fuerte. Para Sí. cerrar, Diego, ¿algún tip en especial para aquellos chicos, jóvenes o personas que estén incursionando en el deporte y que quieran hacerlo de una manera lo más saludable posible? Si tengo que dar uno solo, como para respetar la consigna, sería tener una persona que los acompañe en lo que es, así como hay muchos que buscan, o muchas deportistas que buscan acompañamiento nutricional, Sí, kinesiológico, de lo que es la preparación física, buscar un acompañamiento para todo lo que es el impacto de la mente en cada uno de bien. esos deportes. Ese sería como mi tip para El tip dejar. ideal. Buenísimo. Muchísimas Sí. gracias, Diego. Fue un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Que sigas muy bien. Y seguimos con más, por Chau, chau. supuesto. Argentina con salud. Recibimos en Argentina con Salud a la licenciada Camila Sánchez, nutricionista, licenciada con experiencia tanto en el sector público como docente universitaria y atención primaria de la salud, y en el sector privado como organizaciones y consultorios. Actualmente combina la nutrición con un enfoque terapéutico para lograr cambios en el estilo de vida sostenibles en el tiempo y que te sientas mejor con tu cuerpo. Es técnica universitaria en nutrición comunitaria, licenciada en nutrición, con un posgrado en nutrición vegetariana y vegana y una diplomatura en obesidad. Además, tiene una certificación internacional en antropometría, ISAKI, y una certificación de nutrición en lesiones. Es coach nutricional para cambios de comportamientos alimentarios en obesidad y comorbilidades. Consultas y turnos www.nutricionistacamilasánchez.com. Y la importancia que la que siempre hablamos en la salud de la nutrición, siempre, porque como hemos dejado ya en claro más de una vez, también somos lo que comemos, así que es tan importante tener una conducta en lo que es la nutrición, porque si no empiezan a venir los trastornos. Pero yo no te voy a contar sobre eso. Te va a contar nuestra querida licenciada Camila Sánchez. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Perfecto, perfecto. Y ahora que me vas a contar de qué nos pasa cuando se nos trastorna la alimentación, la nutrición, qué nos empieza a pasar cuando nos ponemos demasiado exigentes con la nutrición, ¿no es cierto? Ahí empiezan a venir los trastornos. Exacto. Bueno, contarte que Argentina es el segundo país en el mundo con más trastornos de la conducta alimentaria. Ah, pero mirá la noticia que nos acabas de dar. El segundo país del mundo. ¡Wow! Exacto, después de Japón. Eso significa que no solo no estamos comiendo bien, sino que tampoco estamos demasiado nutridos. Exacto. Esta situación obviamente tiene múltiples factores, pero Ujú. bueno, para dar en conocimiento, los trastornos de la conducta alimentaria son padecimientos o trastornos psicológicos, ¿sí? Obviamente las personas recurren a nutricionistas para poder tratarlos, Ujú. pero si solamente lo hacemos desde la parte nutricional, digamos que hay una parte que está faltando, ¿sí? Que es la parte psicológica. Quedamos incompletos porque, bueno, no solamente es lo que como, ni cómo lo como, sino qué es lo que estoy, de qué carga le estoy poniendo psicológica o emotiva a esto que estoy comiendo, ¿verdad? Exacto. Así que este trastorno psicológico, sea bulimia o anorexia nerviosa, Sí. necesita de un trabajo interdisciplinario de la parte médica, nutricional y psicológica. Ujú. Para contarte un poco de qué se trata cada uno, Por favor. hay una distorsión en la imagen corporal, hay un miedo, por ejemplo, un miedo muy importante a subir de peso en la anorexia Ujú.
y eso lleva a que las personas no quieran comer o coman muy poquito en el día, obviamente provocando un gran descenso de peso. Y un desequilibrio, no solamente un descenso de peso, sino un desequilibrio, porque esta falta de nutrición hace que muchos de nuestros órganos o muchos de nuestros sistemas empiecen a funcionar de diferente manera. Exacto. Y por el otro lado, la bulimia lo que tiene es un periodo donde hay un atracón muy importante en un corto periodo de tiempo y con mucha ingesta, y luego un sentimiento de culpa en donde esa persona utiliza una estrategia para purgarse, sea provocarse un vómito o hacer mucho ejercicio. Ah, bien. Entonces, espera, vamos a diferenciar. Por un lado tenemos la anorexia, que es la persona que directamente se niega a comer. ¿Bien? Exacto, Y en el caso de la bulimia es exacto. la persona que en realidad lo que hace es comer demasiado y después sentir culpa por esto que ingirió. Sí, exacto. Y el segundo paso para que llegue a ser bulimia es provocarse o ese vómito o hacer ejercicio compulsivo. Compulsivo. Así que exacto, son situaciones que obviamente vienen además con una oleada de factores que lo provocan, sean Ujú. biológicos, psicológicos, sociales. Argentina es un país que también tiene mucha cultura estética y una Claro. gran presión social, ¿verdad? Ujú. Eso creo que es más una de las bases, ¿no? O sea, esto de no comer o de cuidarme o de ver determinadas cosas para tener determinada imagen es lo que nos está llevando a estos trastornos de que en vez de comer bien y acompañar eso con ejercicios y con hábitos saludables, nos vamos a los extremos. Exacto. Y como dice la frase, ningún extremo está bueno. Es. Los estereotipos, ¿sí? Lo que Ujú. vemos en la tele, lo que los chicos ven o las chicas ven en redes sociales, las Mm. figuras públicas en general y lo que transmiten pueden provocar como esa presión de belleza o de estereotipo de Este. cuerpo. Y la población más vulnerable es la de mujeres Mm. adolescentes y mujeres jóvenes hasta 25 años es la que más prevalencia de estos trastornos tiene, ¿sí? Pero obviamente cualquier persona igual puede, y más estando en el segundo país con más trastornos de la Ujú. conducta alimentaria, ¿no? Sí, digamos que la brecha se abre, ¿no? En la edad, no solamente para los jóvenes. En los jóvenes es la presión que vos estabas nombrando recién, muy lo de, más que lo estético, es más lo que pasa en redes, la imposición social que para poder pertenecer a determinados grupos hace que, bueno, entonces tengamos que ser de determinada manera. Y creo que también en la franja etaria, cuando ya se pasan los 40, que empezamos a ver como esta sensación de que, así como empezamos con la parte muy estética de implementarnos cirugías y cosas y de tratamientos, creo que también con la parte de la alimentación pasa mucho, ¿no es cierto? Totalmente, Lau, porque tenemos esta primer parte o esta primer franja de adolescentes y jóvenes adultas, y luego también existe, yo lo veo mucho en consultorio, una presión social que tiene que ver con la perimenopausia o la menopausia, Mm. en donde las mujeres experimentamos un cambio corporal, en donde la distribución grasa es otra que en los momentos de antes de la menopausia, Exacto. y eso también condiciona, ¿no? Y provoca la restricción, provoca el me pongo a dieta extrema. Ujú. Y ahora yo quiero hacer como una especie de resumen, Sí, porque la idea no solamente es informar acerca de lo que pasa, sí, sino qué hacemos con todo esto. exactamente. Bueno, la primera parte, saber, aceptar que en el caso de que alguien, alguna persona que esté viendo esto, sienta alguna presión social, Ujú. tenga una especie de obsesión con respecto a la imagen, con respecto a la comida, que sea un tema que ya le esté pesando en el día a día, que no dude en pedir ayuda, ¿sí? Que va a haber muchos profesionales que estamos dedicados a esto y que queremos ayudar en estos temas. En segunda instancia, saber que no solamente tiene que ver con estos rasgos biológicos o de la persona Ujú. o de la comida en sí, sino que también se relaciona con personas que son muy autoexigentes,
¿sí? Entonces, Exacto. para poder suavizar este tema, para poder trabajarlo, también tenemos que tener esta cuota, ¿no?, de autocompasión por nosotras Ujú, mismas. ujú. Importantísimo, porque así como en algún momento queremos cuidarnos, también ese cuidado excesivo nos convierte en esclavos de esto que estamos haciendo, ya sea de la comida, del ejercicio o de las cirugías o de lo que nos esté presionando de alguna manera para modificar esto que nos está dando el entorno, digamos. Exacto. Y como para hacer una especie de recorrido pequeño, Ujú. histórico, en los 80, 90 nacen estas dietas, las dietas de la luna, la dieta de la Sí. manzana. En los 2000, esta presión social con modelos súper flaquitas, con el tiro bajo, con la panza chata. Y luego existe en aproximadamente 2010 en adelante una nueva oleada, ¿sí?, de profesionales que no apuntamos a la dieta estricta, que no apuntamos a el cumpliste o no cumpliste, sino más bien Bien. apoyamos lo que es un cambio de hábitos progresivo y sostenible en el tiempo, con más flexibilidad, ¿se entiende? Sí, como hábito en sí, porque a veces es, o sea, antiguamente la dieta no era un hábito, era una exigencia, una cosa arreglada a seguir y que podías comer 25 calorías de tal cosa o 23 calorías y era una presión tan grande que ya no era una presión física, la presión era más psicológica que otra cosa, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, se sabe que mientras yo más presiono mi cabeza Ujú. contando y obsesionándome, eso es como una olla a presión que en algún momento Exacto. salta. Ujú. Entonces, la idea es poder trabajar con flexibilidad, Bien. con la compasión, con el amor por nosotras mismas, para obviamente que este problema o este trastorno no afecte, ¿sí?, y cada vez sea más leve y obviamente como país queremos bajar estas cifras, ¿no?, de Por prevalencia. supuesto, por supuesto. Además de tener un país tan rico en tantas cosas, esto de que no, tenés que comer verduras o tenés que comer frutas, que no sea una exigencia, sino un disfrute, poder disfrutar de las frutas, valga la redundancia, disfrutar de las verduras, disfrutar de lo que estoy comiendo. Totalmente, de lo natural, ¿no? Que Ujú. muchas veces se le pierde el gusto por lo natural, por tanto procesado que obviamente hay Exacto. dando vueltas, pero bueno, la idea es un poco volver a nuestra naturaleza, volver a Ujú. nosotras, volver a este amor desde la autocompasión. Y en esto creo que también tiene mucho que ver o está haciendo mucha incidencia esto que está muy de moda, que siempre hablamos y que tenemos ahí pendientes, esto de los ayunos, ayunos intermitentes, estas cosas que todos queremos probar. Así como en algún momento yo recuerdo que se usaba el biorritmo, no sé si lo tenés presente, que era según el día en que habías nacido, te hacían el cálculo para saber cómo bajabas de peso. Hoy entramos en esto de el ayuno, no comas, no comas, no comas. Es tan así exigente Bien, como sí. para... Con respecto al ayuno, hace unos 5 años como que explotó esta moda, también Ujú. muy coincidente con lo que fue la pandemia, y a decir verdad, todas las personas ayunamos. ¿Por qué? Porque en algún momento de la noche dejamos de Dormimos. comer y en algún momento del día, al otro día retomamos. Ujú, Entonces, todas las personas provocamos un ayuno a nuestro cuerpo desde la noche hasta el día siguiente. El ujú. tema es de cuántas horas. Lo que se Exacto. aconseja habitualmente es un ayuno de 12 horas, que es un ayuno dentro de todo normal, por ejemplo, Ujú. tener una cena a las 9 y desayunar el otro día a las 9. Con eso Bien. yo ya cumplo mi ayuno de 12 horas básico. Ahora existen otras formas o alternativas en donde esos ayunos se extienden a Ujú. 14 o 16 horas y eso es un poco más exigente. Claro. Los ayunos no son para cualquier persona. Bien. Bien. Si no, vamos a empezar o entramos en el circuito este del trastorno de que, bueno, trato de no comer o como lo menos posible y empiezo a perder la noción de realmente lo que es la alimentación.
Exacto, o sea, primero me fijo con qué objetivo. Ujú. ¿Es un objetivo de descenso de peso? Bueno, pruebo el de 12, me puedo extender un poco más al de 14, pero si realmente no lo puedo sostener y la estoy Bien. pasando mal, entonces esa estrategia no es No es para mí. para mí, exacto, exacto. Siempre con el acompañamiento profesional y siempre entendiendo que no todo sirve para todo el mundo. Exacto, exacto. Cada persona tiene sus requerimientos por su Ujú. edad, su sexo, su altura, sus horas de actividad física y su objetivo. Bien, Entonces, no todo o no la dieta que me pasó mi prima o mi tía me va a servir a mí. Eso es exactamente. súper importante. Eh, y generalmente nosotros las nutricionistas damos recomendaciones en general y nos suelen preguntar, bueno, pero ¿cuánto puedo comer de esto? ¿Pero cuánto? Y ahí es donde ofrecemos esta respuesta que es depende, depende de cada persona. Bien, perfecto. Camila, un placer, muy claro, muy bien explicado, porque realmente teníamos estas cosas que nos quedan ahí pendientes de saber cuándo nos nutrimos, cuándo no y cuándo nos estamos pasando de la raya. Mm, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto, así que muchas gracias y seguimos, porque tenemos más Argentina con salud. ¿Sabías que Argentina es el segundo país en el mundo con más trastornos de la conducta alimentaria? Esto se debe a la presión que hay y el peso que se le ponen a las dietas al ser delgada. Siempre hay comentarios relacionados al peso. Se habla mucho del cuerpo de los demás. Una mira en la televisión y en las redes sociales cuerpos hegemónicos. Se habla de productos para adelgazar. En Argentina, lamentablemente, se promueve que el exterior o el ser delgada va a hacerte feliz y a darte la aceptación de la sociedad. Si sentís que este tema se está volviendo una obsesión para vos, no te quedes callada, no estás sola, pedí ayuda. Por esto mismo es que mi tratamiento no se basa en cuántos kilos bajes, sino más bien en cuánto te quieras. Menos exigencias es igual a más amor propio. Este es uno de nuestros más lindos segmentos, la Argentina con salud solidaria. Pero yo quiero hablarte hoy de que sabemos que la solidaridad es empatía. Y para poder ser empáticos, para poder ser solidarios, tenemos que poder mirar a nuestro alrededor. Y mirar a nuestro alrededor significa ver que hoy hay situaciones complejas, hay situaciones que nos están pasando a todos, porque no seamos residentes del Garraham o porque no seamos discapacitados, no significa que no nos pasen a nosotros. El tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad, no podemos ser ajenos, porque si bien todos, en algún punto, en algún momento nos cruzamos en la vida con alguna persona con discapacidad y aunque nosotros no estemos en esa condición, no podemos hacer oídos sordos. Lo mismo que pasa con el tema de los residentes del Hospital Garraham. ¿Puedo yo no hoy tener algún familiar o alguna persona cercana que sea un niño o una niña? Pero no por eso no puedo ser empática y no puedo tener presente que una institución tan loable, una institución tan importante y de tanta categoría, una institución como el Garraham, que no hay una igual en toda Latinoamérica y que no tiene como premisa y como base simplemente que tengas o no tengas obra social, que sea un hospital público, que tengas una prepaga o que no tengas. Ahí se están formando profesionales que van a atender la salud del futuro de este país. Profesionales que hoy se están formando en la parte pública de la salud, pero que en cualquier momento, una vez que terminan esa residencia, se pueden hacer de la parte privada, pueden seguir en los hospitales públicos o no. Entonces, no pasa por una cuestión de dinero, no pasa por una cuestión de estatus ni de categoría social, pasa por una cuestión de conciencia social. A todos
nos debe importar. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Que no nos podemos poner empáticos con aquellos que se están formando para vos, para mí, para las generaciones que vienen, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para los tuyos. Entonces, si no podemos poner el corazón y la solidaridad en entender que es tan, pero tan importante la formación de profesionales, así como la atención de aquellas personas que tienen discapacidad, entonces dificulto que en algún momento podamos tener una Argentina con salud, porque no pasa solamente por juntar tapitas, como en algún momento, de esas que nos quedaban dando vueltas para colaborar con el Garrahan. No hace falta que vos seas personal de salud, no hace falta que tengas un niño con un problema para entender la importancia de que ese hospital siga funcionando como hasta hoy, dándonos la posibilidad de tener salud en nuestro país. Y la salud, que como siempre decimos, no es simplemente la ausencia de enfermedad. La salud es también tener conciencia social de que lo que es importante para el otro también tiene que ser importante para mí. Así que te pido, por favor, que pienses y que tengas muy presente que la solidaridad, bien entendida, significa ser empático aún con esas cosas que a mí no me tocan. Y sí, pasó como pasa todos los domingos, que tanta información, que tanto que tenías para aprender y para escuchar, así, volando, se fue. Ahora te digo, ¿lo querés volver a ver? Tenés que entrar simplemente a www.argentinaconsalud.com y ahí lo podés encontrar. No solamente el programa completo, vas a encontrar las notas con las especialidades de cada uno de los temas que estuvimos hablando. Además, tenés las redes, @argentinaconsalud. ¿Sabés la cantidad de mensajes que nos están llegando y que nos están diciendo de qué tema les gustó más, qué temas les sirvió? Y para nosotros es muy importante que te conectes ahí y que nos cuentes de qué tema querés también saber, qué temas te gustaría que toquemos. Así que ahí te esperamos en todas nuestras redes. Y por supuesto, volvemos, claro que sí, el próximo domingo a las 20 horas acá en nuestra casa, Canal 22 Web, para decirte otra vez que tengas muy presente y que no te olvides que cuidarte, que prestar atención a todo lo que pasa a tu alrededor, ese es el primer paso para la salud. Gracias. Auspicia Argentina con Salud. Facultad de Medicina, Fundación Barcelona.